A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez que un baile puede ser mucho más que solo mover el cuerpo? Que en realidad es como una biblioteca viviente, un archivo que guarda la historia completa de un pueblo. Pues bien, hoy vamos a abrir esa biblioteca y lo haremos viajando a Colombia para descubrir juntos las historias que se esconden en cada paso y en cada giro. La pregunta que va a mover todo esto es sencilla, pero tiene miga. ¿Puede de verdad un baile contarnos la historia de un país? Vamos a verlo, porque la conexión entre el movimiento y la identidad de un pueblo es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Para empezar a tirar del hilo, necesitamos entender un concepto que es la base de todo, una palabra clave: el folclore. La palabra folclore, que se la debemos a William Young, la verdad es que lo dice todo. Viene de folk, que significa pueblo, y de lore, que es saber o tradición. Así que en esencia el folclore no es ni más ni menos que el saber del pueblo, todo ese conjunto de tradiciones que definen a una comunidad. Pero, ojo, que no cualquier costumbre es folclore. Para que lo sea, tiene que cumplir 5 requisitos fundamentales. Tiene que ser tradicional, o sea, que pase de generación en generación. Popular, que nazca de la gente. Típica de una región concreta. Empírica, que se aprenda con la práctica, no en los libros. Y, quizá lo más importante, tiene que estar viva, que se siga usando. No es una pieza de museo, es una tradición que respira. Vale, con esta idea en mente, vamos a viajar ahora a Colombia para ver cómo nació su folclore, que es único. Y es que su historia es una fusión fascinante de 3 mundos muy distintos. Aquí hay un término que es fundamental entender: aculturación. Se refiere a ese proceso de mezcla cultural que ocurrió después de la colonización. Y esto es importante. No se trata de que una cultura reemplace a otra, sino de que se entrelazan para dar lugar a algo completamente nuevo. Todo empieza, claro, con la cultura indígena. Son las raíces profundas de esa tierra, con sus rituales, sus melodías y esa conexión tan especial con la naturaleza, que de hecho se ven muchos pasos de baile que la imitan. Luego, a estas raíces se suma la influencia española, que llegó con la colonización. Trajeron el idioma, la religión, sí, pero también los instrumentos de cuerda y esas danzas de salón europeas tan elegantes, con las posturas erguidas y las faldas amplias, que poco a poco se fueron mezclando con los ritmos de allí. Y el tercer pilar, el que lo cambió todo, fue la cultura africana. Con el terrible dolor de la esclavitud llegó también una fuerza imparable, el poder de la percusión, una espiritualidad profundísima y una riqueza rítmica que se metió directamente en el cuerpo, en las caderas y en el movimiento de los pies descalzos sobre la tierra. ¿Y el resultado de esta fusión? Pues es alucinante. De la mezcla de estas 3 corrientes, la indígena, la española y la africana, no es que una sobreviva por encima de las otras. Que va, lo que nace es algo completamente nuevo, un folclore mestizo, único y con una riqueza cultural extraordinaria. Es el nacimiento de bailes como la cumbia, donde ves la elegancia europea en el vestuario de la mujer, sientes el tambor africano marcando el ritmo y percibes esa cadencia indígena en el movimiento. Bueno, ya hemos hablado del folclore en general. Ahora vamos a centrarnos en su expresión más dinámica, más visual: la danza. Fíjate, hasta la propia palabra danza nos cuenta algo. Sus raíces vienen a significar algo como trazar un baile. Y es que es justo eso, trazar emociones en el aire usando el cuerpo. Es una de las primeras formas de arte que existieron, un lenguaje universal que ya estaba ahí mucho antes de que aprendiéramos a escribir. Y aunque pueda parecer pura emoción desatada, la danza no es un caos. Para nada. Tiene su propia gramática. Podemos clasificarla fijándonos en su dirección, en su función, ¿es parte de un ritual o es un espectáculo?, en su contenido y, por supuesto, en cómo se agrupan quienes bailan. Toda esta estructura nos demuestra la increíble complejidad que se esconde detrás del arte del movimiento. Entonces, ¿cómo se construye una pieza de danza folclórica? ¿Cuáles son, digamos, sus ladrillos fundamentales? Vamos a verlo. Pues toda danza se levanta sobre 3 pilares. Primero, el ritmo. Es el corazón que late y que da estructura a todo. Segundo, el paso, que es como el vocabulario básico que se escribe con los pies. Y tercero, el vestuario, que, ojo, nunca es un simple adorno. Es una página más de la historia, que nos habla de una región, de una época o incluso de una clase social. Venga, y para ir terminando vamos a atar todos los cabos y a reflexionar un poco sobre por qué todo esto es tan importante hoy en día. Esta frase, sacada de la fuente original, lo resume a la perfección. El folclore y la danza no son 2 cosas separadas. No pueden existir la una sin la otra, se necesitan mutuamente. Son los caras de la misma moneda cultural. Podríamos decir que la danza es el folclore hecho visible, puesto en movimiento.
Y aquí está la clave de todo el asunto. Estas tradiciones no son reliquias del pasado guardadas en una vitrina, son un patrimonio vivo, una herencia que va pasando de padres a hijos y que es absolutamente fundamental para entender la identidad de un pueblo. Es literalmente un legado en constante movimiento. Y cerramos con esto, con una pregunta que queda en el aire para reflexionar. Después de ver cómo la danza es capaz de narrar la historia de un país como Colombia, pensemos un momento. ¿Qué historias nos está contando la danza de nuestra propia cultura? ¿Qué secretos, qué herencias se esconden en nuestros propios bailes?